bendición, como dijimos al principio, estar hoy aquí en este lugar, ¿sí? ¿Vinieron preparados? ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Sí? Es una bendición porque en el servicio de la mañana, en nuestra iglesia Legacy, seguimos aprendiendo sobre el fin de los tiempos, ¿sí? Hoy habló el pastor Marcos Rodríguez sobre el rapto de la iglesia, ¿sí? Es muy importante eso. Pero hubo algo que al final el pastor Nolan, cuando él despide el servicio, siempre él da unas palabras. Y una de las palabras que dio es la que yo tomé para decir: gracias, Señor, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Él decía que es muy bueno escuchar el fin de los tiempos, el rapto, las señales y todo eso, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es leerlo en la palabra del Señor. Y el cristiano tiene que adaptarse a leer la Biblia, porque en la Biblia es donde está todo lo que tú quieras saber. ¿Sí? ¿Me dice amén? Y hoy vamos a comenzar una serie de prédicas que quiero traer, que se va a basar específicamente en la Biblia. Hay una necesidad de los hijos de Dios tremenda porque no conocen la Biblia, no saben ni hojear la Biblia, no saben ni buscar un capítulo de la Biblia ni un libro de la Biblia, ¿sí? Mucho menos saben para qué fue escrita la Biblia, ni por quién fue escrita la Biblia, en cuántos idiomas fue escrita la Biblia. Y hoy vamos a comenzar, a partir de hoy, una serie de enseñanzas que quiero hablar sobre eso. Y el tema lo tratamos así: la Biblia, the Bible, the Word of God. ¿Sí? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Están listos para recibir sobre esta enseñanza? Amén. Vamos a comenzar en una serie de versículos para que vean cómo el Señor, en toda la Biblia, Él habla la importancia de conocer su palabra. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a comenzar, ahí están los versículos y capítulos de los libros que vamos a leer hoy. ¿Sí? Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece ¿qué? Para siempre. Juan 3:31: porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. ¿Qué habla que Dios envió? ¿Lo que quiera? No, la palabra de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 4:41: y creyeron mucho más, ¿por qué? Por la palabra de Dios. ¿Quién hace cambiar a las personas? Dios, la palabra de Dios, ¿sí? Juan 8:31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. ¿Quieres ver un verdadero discípulo? El que persevera en la palabra de Dios. Ese es un verdadero discípulo. Juan 8:51: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá ¿qué? Muerte. Qué tremendo, ¿eh? La palabra de Dios es tan importante. Juan 14:23: el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Pero ¿qué dijo al principio? El que ama ¿qué? Mi palabra. Y Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Ya no estés escuchando eso de ven y libérate y ven que te vamos a dar 4 vueltas y liberaciones. Y no. Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Esta palabra te hace limpio. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra. Y te presentamos, Señor, este estudio bíblico para que nos ayude a entender más de tu palabra. Y queremos, Señor, ser edificados, pero a través de tu verdad, de tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a no tan solo oírla, sino a ponerla por obra también.
Ayúdanos, queremos ser diferentes, queremos adorar tu nombre, glorificarte a ti, Señor, y ayudar a otros a escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, acompáñeme ahora a 2 de Pedro 1, 2 Peter 1, 19, 21. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Dice la palabra del Señor. Escuchen esto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, miren lo primero que hay que entender, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Qué tremenda palabra, ¿eh? Yo quiero que me levanten la mano cuántos tienen una Biblia en su casa. Yo creo que todos tienen una Biblia en su casa, ¿verdad? Ahora, sin embargo, tener una Biblia en tu casa no significa que sea el libro que más tú lees. Amén. ¿Sí? Tenerla en tu casa no quiere decir que es lo que más tú lees. ¿Sí? Existe una conciencia en las personas de que la palabra de Dios es el libro sagrado de Dios. ¿Sí? ¿Me dicen amén? Amén. Todo el mundo sabe que la Biblia es el libro sagrado de Dios, es la palabra de Dios, ¿sí? Pero, ¿qué hace un libro como este, que es el libro más importante de todos los libros? Aquí está todo, ¿sí? ¿Qué hace en la esquina de tu casa, en un rincón? ¿O qué hace arriba de tu mesita de noche, abierta en Salmo, en paz me cortaré y así mismo dormiré? ¿O qué hace abierta en tu oficina de tu casa o en un lugar especial de tu casa, pero no la lees? ¿Sí? Si tú no lees la Biblia, no importa donde tú la pongas, va a ser un objeto que adorna el lugar donde tú estás o donde ella está. Será un objeto más, un objeto más, ¿sí? Pero ¿por qué no es el libro más leído, la Biblia? ¿Sí? ¿Se ha hecho esa pregunta? Bueno, si fuera el libro, es el libro más importante de todos los libros que han existido, ¿por qué es el que menos se lee? Bueno, la respuesta, muchos dicen que no tienen tiempo, otros dicen que la empiezan a leer pero les da sueño. Otros dicen que los pone a reflexionar y a pensar mucho, y entonces no tienen el tiempo para eso. Otros empiezan a leerla y se quedan dormidos. ¿Sí? Otros, después que la empiezan a leer, ¿qué hacen? La dejan de lado porque no, ya no tengo tiempo, no tengo... es que no la entiendo, es que no comprendo lo que estoy leyendo. ¿Sí? Ahora, que no sea el libro que tú más no lees o que tú no entiendas, no quiere decir que ese es el libro más importante que todo hijo de Dios tiene que leer. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Sí? Entonces, vamos a partir de ahora a hablar, vamos a dar esta primera clase o primer tema de muchos que tenemos a partir de hoy, y vamos a comenzar con una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué es la Biblia? ¿Sí? Si tienen con qué apuntar, apunte, que tenemos mucho que decir hoy. ¿Sí? ¿Qué es la Biblia? ¿Saben ustedes qué es la Biblia? No, sí, es el libro de Dios. No, va mucho más allá de eso. ¿Sí? Ahora, la Biblia es la palabra de origen griego
de donde proviene la palabra biblioteca, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Libros. Acuérdense que la Biblia no es un libro. La Biblia son 66 libros en un libro, ¿sí? Entonces, este conjunto de libros, al que llamamos Biblia, se fue componiendo a lo largo de varios siglos, ¿sí? No fue que se sentó uno y la escribió en 10 días. No, no, no. Eso fue un tiempo tremendo. Más adelante vamos a ver y hablar un poquito sobre eso. La Biblia primero tuvo que haber sido vivida, ¿sí?, para después poderla escribir. Porque los grandes hombres de Dios que Dios utilizó para hacer la Biblia tuvieron que vivir muchas de las cosas que están escritas allá, ¿sí? Entonces la Biblia, ¿qué cosa es? Un libro que fue escrito hace muchos años atrás. ¿Me dice amén? Y es la palabra griega Biblia, que significa ¿qué? Biblioteca. Ahora, otra pregunta para que apunte ahí. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? ¿Cuántos saben cuándo fue escrita la Biblia? La Biblia no fue escrita de golpe. Llevó mucho tiempo, más de 1000 años. Comenzó a escribirse la Biblia. Comenzó a escribirse alrededor del año 1250 antes de Cristo. Y se puso punto final solo 100 años después del nacimiento de Jesús. La Biblia como hoy la tenemos, o como nosotros conocemos la Biblia ahora mismo, que la tenemos aquí, pasó por muchas etapas la Biblia, ¿sí? Como le decía ahorita, primero fue vivida, después fue contada y por último fue escrita. ¿Para qué? Para que toda esa vivencia que fue contada y fue vivida, nosotros la podamos leer y que sea para nosotros un estudio de cómo debemos hacer las cosas también. ¿Me hago entender? Entonces, ¿cuándo fue escrita la Biblia? Hace más de 1000 años. Esa es la respuesta, ¿sí? La respuesta es mucho más allá de eso, pero para que la vaya poniendo en sus notas. Ahora, ¿en qué lengua se escribió la Biblia? Vamos a ver. La Biblia se escribió en 3 lenguas diferentes, ¿sí? Se escribió en arameo, se escribió en hebreo y se escribió en griego, ¿sí? Porque en el tiempo de Jesús, en Palestina, en las casas se hablaba arameo. Escuchen esto, en las casas se hablaba arameo. Usaban el hebreo para leer la Biblia y el griego lo usaban para leerla, para escribirla. ¿Por qué? Porque el griego era el idioma, como decir el inglés en este momento. El inglés en este momento lo hablan todos los países del mundo. En aquel tiempo, el griego era el idioma que más se hablaba. Casi todo el mundo hablaba el griego, porque era el idioma que se usaba para comerciar, para la política, para todo eso. ¿Me van a entender? ¿Sí? Entonces, en la casa se usaba el arameo, pero para leerla, para escribirla, se usaba el hebreo y se usaba el griego, ¿sí? Entonces, esos son 3 lenguajes de la Biblia: arameo, griego y hebreo. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿En qué lenguaje se escribió? En esos 3. Ahora, otra pregunta. ¿Dónde fue escrita la Biblia? ¿Sí? Esta es una pregunta muy importante. ¿Dónde fue escrita la Biblia? Bueno, el Antiguo Testamento fue escrito en Palestina, Babilonia y Egipto. ¿Está apuntando? El Antiguo Testamento fue escrito en Palestina, en Babilonia y Egipto. Y el Nuevo Testamento fue escrito en Palestina, en Siria, en Asia Menor, en Grecia y en Italia. ¿Sí? ¿Dónde fue escrito el Antiguo Testamento? En Palestina, Babilonia y Egipto. Y el Nuevo en Palestina, en Siria, en Asia Menor, en Grecia y en Italia. ¿Me hago entender?
¿Apuntaron eso? Ahora, algo muy importante que todo el mundo quiere siempre saber: ¿cuántos libros tiene la Biblia? Ahora yo te puedo hacer esa pregunta aquí y muchos no me van a saber contestar. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Sí? Ahora, la Biblia cuenta con 66 libros, ¿sí? Y están separados así. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Apúntenlo así. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. El Nuevo Testamento entonces tiene ¿cuánto? 27. El Antiguo tiene 39, el Nuevo Testamento tiene ¿cuánto? 27. Y eso hace una suma de ¿cuánto? De 66 libros. Ahora, según la Biblia católica, existe otros 9 libros que ellos le agregaron, pero son libros que el canón de la Biblia no los reconoce porque son libros que no fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me hago entender? Por eso, en la Biblia católica tú vas a escuchar, por ejemplo, de Tobías, de Judí, de Esther, de Primera de Macabeos, de Segunda de Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría, Barú, Daniel, todos esos libros que los debe de leer igual, porque son historias vividas de esas personas, pero que no fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya me van a entender? Quiere decir que estos 9 libros no se ajustaban a la norma de lo que la Biblia en realidad es, que era la inspiración de Dios. A esos hombres que escribieron la inspiración del Señor. ¿Me van a entender? Ahora, yo sé que se la hacen. ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? ¿Sí? Es impresionante cómo ver un cantante muy famoso que hay por aquí ahora, ¿sí?, que dice que él cree y que no está convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Y es uno de los más famosos que la gente, sí, usa el abuelito, ¿sí? Y como le encanta a las personas, ¿sabes lo que es eso? Un hombre como ese, que muchas personas lo siguen por ese don que Dios les regaló, y ahora se ha vuelto hasta ecuménico, y en estos momentos dice que todavía no está seguro si la Biblia es de verdad la palabra de Dios. Por favor, se apellida algo de Romero por ahí, ya pueden deducir quién es. ¿Sí? Por favor, ¿sí? Ahora, vamos a 2 de Timoteo 3 y vamos a contestar esta palabra y contestarle a ese señor que acaba de decir eso. ¿Es realmente la Biblia la palabra de Dios? Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, 2 Timothy, chapter 3, 15, 17. ¿Okay? Dice la palabra: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora viene el 16, dice: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí viene: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Versículo 16 lo dice: toda la escritura, ¿por quién fue inspirada? Por Dios. No fue inspirada por un hombre, ni por un cantante, ni por un apóstol. Fue inspirada por Dios. Entonces la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de ¿quién? De Dios. Entonces es imposible que una persona diga que no está seguro si de verdad este libro es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Si leemos y estudiamos lo que es la Biblia, podemos notar que dentro de lo que la Biblia nos muestra, existen varias evidencias internas de la Biblia, pero también nos da evidencias externas
Y vamos a explicar un poquito eso. De que en realidad Él es la palabra de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, podemos decir, Jesucristo nació a partir de Mateo. Vemos cómo los apóstoles hablan del nacimiento de Jesús, pero ya Isaías, 700 y pico años antes, había profetizado eso. Eso es una evidencia interna de la Biblia. ¿Sí? Ahora, las evidencias internas son aquellas que testifican de su origen divino. ¿Sí? Eso, la evidencia de la Biblia interna es la que testifica que todo lo que está aquí es de Dios. Por ejemplo, vamos a ir viendo esto un poquito. Evidencias internas de la Biblia. Puede poner ahí. Una de las primeras evidencias internas de que la Biblia es en realidad la palabra de Dios se ve en su unidad. ¿Cuántos libros dijimos que había en la Biblia? Vamos a ver si estamos aprendiendo. 39 en el Antiguo y 27 en el Nuevo, ¿verdad? Pero esos 66 libros hacen la evidencia interna de que es de Dios, porque todos los libros concuerdan uno con otro. En la Biblia no hay errores. Eso es de Dios. ¿Me hago entender? Ahora, aún cuando en realidad son 66 libros individuales, porque todos estos libros fueron individuales, ¿verdad? Escrito en 3 continentes. Dijimos ahorita que fue escrito en 3 idiomas, ¿sí? En diferentes idiomas. En un periodo aproximado de ¿cuánto? De 1000, 1500 años, por ahí. Más de 40 autores, ¿te imaginas? Yo reto a cualquiera aquí que quieran escribir un libro, 7 o 8 personas diferentes, nos vamos a poner 40, a ver si dicen lo mismo. Y le ponemos el tema y todo. El tema de hoy va a ser el amor. Tú vas a escribir sobre el amor, tú vas a escribir sobre el amor, tú vas a escribir sobre el amor, y vamos todos a escribir sobre el amor. Pero cuando venimos a leer todo eso, te aseguro que no concuerda una cosa con otra. ¿Sí? Pero la Biblia la escribieron más de 40 autores. ¿Sí? Y 40 autores diferentes. Uno era médico, ¿sí? Otros eran personas cobradores de impuestos, como Mateo. Otros eran pescadores. Otros no tenían ni cultura. ¿Y cómo es posible que todo lo que dice la Biblia concuerda uno con otro, uno con otro, uno con otro? Por eso la Biblia hay que leerla en un todo y no separarla muchas veces, ¿sí? La Biblia permanece como un libro unificado desde el principio al fin, ¿sí? Desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Por eso Jesús en Apocalipsis decía: yo soy el alfa. El alfa es ¿qué? El Génesis, el comienzo de todas las cosas. Pero también soy el omega. ¿Qué cosa es eso? El fin. Apocalipsis. Desde Génesis a Apocalipsis, ahí no hay evidencias de que hayan fallas, de que no es lo que se dijo. No, todo concuerda tal como dice. No hay contradicción, en otras palabras, dentro de la Biblia. Aunque algunos en estos momentos, para hacer sus cosas y sacar han sacado hasta que la Biblia tiene contradicciones. Cuando Dios es Dios, en Él no hay mentira. Él no es hombre, ¿para qué? Para mentir. ¿Sí? Y esta es una de las primeras evidencias internas de que la Biblia es de Dios, es divina, es la palabra de Dios. No hay contradicción y fue escrita por cuántas personas, en tantos años, en tantos idiomas diferentes, pero todo concuerda uno con otro. Porque, póngase a analizar, el dialecto de un médico no es lo mismo que un dialecto de un pintor que no tiene escritura. ¿Me van a entender? Pero como un médico y un pescador escribieron inspirados por Dios. Otra evidencia, número 2. Las profecías detalladas contenidas en el interior de sus páginas.
Wow, ahora todo el mundo quiere ser profeta cuando ya toda la profecía está aquí. ¿Sí? La Biblia contiene cientos de profecías detalladas. ¿Tú sabes lo que es detallada? El lugar, la hora, el tiempo, dónde está, cómo fue, cuándo va a ocurrir, quién va a ser fulano, quién va a ser el otro. ¿Sí? Profecías detalladas, referentes al futuro de naciones en particular. La Biblia te habla, si tú vas al libro de Daniel y en todos estos libros, te hablan hasta de lo que está sucediendo actualmente. ¿Y eso fue escrito hace cuánto? Habrán guerras y rumores de guerra, ¿qué se están viendo? Terremotos, ¿qué se están viendo? Señales en los cielos, ¿qué se están viendo? La Biblia hace referente al futuro de naciones particulares, incluyendo Israel, al futuro de ciertas ciudades, al futuro de la humanidad y a la venida de uno que sería el Mesías, el Salvador. Pero el Mesías, que la Biblia dice que viene, no es tan solo el Salvador de Israel, no, es el Salvador de todo el que crea en Él. Si hay alguien aquí que hoy no cree en el Señor Jesucristo, yo te invito a que le abras tu corazón, lo recibas, porque la venida de Cristo está cerca. Y los únicos, hoy decía el pastor Nola algo muy importante, muchos le temen al rapto y a la gran tribulación, pero decía, pero ¿cómo un Dios tan bueno puede permitir todo ese desastre, todas esas cosas en las personas? Y decía, oye, el pastor Nola, decía, eso es una evidencia del amor de Dios, porque eso que va a pasar, porque eso va a pasar, por si no lo sabía, eso va a pasar, es una evidencia del amor que Dios le tiene a las personas, porque la tribulación sería una segunda oportunidad, o otra oportunidad que le está dando a las personas a que lo reciban. ¿Qué te parece? Incluyendo su pueblo Israel, que no lo recibe a él como el Mesías. ¿Sí? Vamos a Isaías 53. Isaiah 53, 7-9. Dice, mire, una evidencia de que la palabra de Dios tiene profecías detalladas de las cosas que pueden suceder o que van a suceder. Dice Isaías 53, del 7 al 9, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿De quién está hablando ahí? ¿Nadie sabe? ¿De quién está hablando ahí? ¿De Cristo? ¿Sí? Dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántos podemos decir eso? Que nada más que te ofenden y ya quieres ofender al otro. Sin embargo, Jesús, ¿cuánto no pasó? Pero dice que mira. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Gloria a Dios. ¿Sí? A diferencia de las profecías encontradas en otros libros religiosos que te ponen Nostradamus, todas estas personas que te ponen, ahora dice que sale por la televisión, que mucho amor que Dios le reveló a él para hablar un libro, y por favor, ¿sí? A diferencia de las profecías de todas estas personas que sacan sus propias escritos y sus propias cosas, la profecía bíblica es extremadamente detallada y nunca ha dejado de hacerse realidad. El otro día escuché un pastor en Japón y me tomé el tiempo de escucharlo, ¿sí? Y la profecía demoró 1 hora y cuarto, una hora 12 minutos. Y yo decía, yo sé que todo esto es mentira, pero lo quiero escuchar, a ver. Porque así como uno aprende, escuchando. Ay, no, escuchando. Y el hombre, porque tal día, que ya pasó el día,
Ahora va a venir un terremoto en no sé dónde y Japón se va a desaparecer y va a ir para la costa este de los Estados Unidos y todo va a desaparecer y todo esto y lo otro y lo otro y va a ser el día tal, a la hora tal y a la hora de eso. Ya pasó. ¿Qué pasó? Falso profeta. Falso profeta. Pero cuando la palabra del Señor a través de Isaías dijo, pero molido él será llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Pasó o no pasó? Y fueron 700 y pico años antes que sucediera. ¿Cuántos falsos profetas hay actualmente? Que te dicen, dice el Señor, y no dice nada, y es mentira. Dice el Señor que el año que viene el negocio será prosperado, y todavía no tienes ni negocio. Y las personas, mi negocio, y todavía no saben ni abrir un negocio, no saben ni trabajar sobre eso. ¿Sabes que las profecías bíblicas no se requieren nunca, se refiere a negocios, ni a prosperidades, ni a nada de esas cosas? En la profecía bíblica siempre Dios le decía a su profeta, ve y dile que si no se arrepienten, voy a traer juicio. Ve y dile que están haciendo esto. Ve y dile que están idolatrando lo que no deben. Ve y dile. Esas son las profecías. Ahora cualquiera es profeta. ¿Quieren que les profetice algo aquí? ¿Qué quieren escuchar? Que vas a ser millonario, que todo va a estar bien, que tu matrimonio, oh, gloria a Dios, que tus hijos van, no, si tus hijos no respetan, si tú no obedeces a tu esposo, si tú no amas a tu esposa, te cuento, va a ser un desastre tu matrimonio. Te lo profeticé. Lo profeticé yo, no. Está escrito aquí. Seguimos. Solo en el Antiguo Testamento hay sobre 300 profecías referentes a Jesucristo. ¿Cuántas? 300. En el Antiguo Testamento, y todavía Cristo no venía. ¿Sí? No solamente que fue profetizado dónde nacería y de qué familia vendría, sino también cómo moriría y que resucitaría al tercer día. ¡Qué tremendo! ¿Tú sabes lo que es decirle a alguien que yo ahora como pastor le diga al que está sentado ahí, hoy te vas a morir, pero mañana vas a resucitar? Dios me dijo. Por favor. Lo cogen todo muy suave, muy a la ligera. La Biblia sí dijo dónde nacería, cómo moriría y después que resucitaría al tercer día. Y resucitar es algo que todavía a un cristiano no creen. Para que no se hagan, ¿verdad? Todavía hay cristianos que no creen en la resurrección de Cristo. Cuando dice la palabra que sin resurrección, en vano estamos haciendo lo que hacemos. Una tercera evidencia del origen divino de la Biblia se ve en su autoridad y poder únicos. La Biblia tiene un poder que solamente le pertenece a ella, porque es Dios mismo, la palabra de Dios, es la vida de Dios reflejada en estos 66 libros. Esta autoridad que tiene la Biblia y poder son mejor vistos, de manera que innumerables vidas han sido transformadas al leer la Biblia. ¿Cómo te transformaste? Porque llegar a Cristo, te lo prediqué el jueves pasado en el estudio bíblico, no es de hacer una oración de 5 o 10 minutos. Decir soy cristiano no es, no, el fulano me hizo la oración, no, yo recibí a Cristo en mi corazón y yo esto y yo lo otro. ¿Cuántos han recibido a Cristo? Ahora, ¿cuántos viven la palabra de Dios? Ese es ser cristiano. Ser cristiano es vivir lo que dice Cristo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, mira el poder de cambio que tiene la Biblia. ¿Cuántos adictos a drogas han sido curados gracias a la Biblia? Voy a dar mi testimonio. Fui alcohólico por muchos años. Visité hasta los programas de Alcohólicos Anónimos. Nunca me pudo cambiar. Porque esos cambios son
Pero cuando recibí al Señor y hice, ahí va a estar la clave, cuando recibí al Señor en mi corazón, pero hice lo que Él decía en su palabra, fui libre de alcoholismo. Gloria a Dios, hace 8 años que soy libre de alcoholismo. La Biblia me hizo libre de alcoholismo. Los homosexuales, ¿cuántos no han sido cambiados a través de la Biblia? Personas haraganas, vagos, que no hacen nada. Solo la Biblia los puede cambiar. ¿Por qué? Porque esta palabra es como una espada, dice la palabra, de 2 filos, que penetra hasta la coyuntura, hasta los huesos, hasta los tuétanos. Entonces no es a través de cursos, ni es a través de conferencias, ni es a través de todas estas cosas de liberaciones y todas estas cosas que hacen ahora. No, no, no. ¿Por qué mejor no lees la Biblia? ¿Por qué mejor no entras en un curso teológico de la Biblia? Aprende a leer la Biblia, pero aprende a poner en obra lo que dice la Biblia. Ahí serás libre. Mientras tanto, dudo mucho. Criminales han sido cambiados por el poder de la Biblia. Adúlteros, fornicarios, todos han sido cambiados por el poder ¿de quién? De la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que tener un hambre de leer esta palabra diariamente. No cuando nos sobre el tiempo. Diariamente hay que leerla. La Biblia posee un poder dinámico y transformador, que es posible solamente a causa de la verdadera palabra de Dios. Si esto no fuera la verdadera palabra de Dios, no hacía nada. La leíamos y nada. Pero bueno, hablamos de las evidencias internas. Vamos a hablar ahora de las evidencias externas que indican que la Biblia es en realidad la palabra de Dios. ¿Cuántos dudan de que la Biblia es la palabra de Dios? Ahí hay evidencias internas. Vamos a ver las externas. Una de las evidencias es la historicidad de la Biblia. ¿Por qué? La Biblia te detalla, mira, eventos históricos, pero con precisión, que tú los puedes verificar, que ya han sido hasta verificados por los supuestos científicos que no creían la Biblia. ¿Sí? La Biblia es el documento histórico más exacto que existe. ¿Sí? A través de evidencias arqueológicas y otros documentos escritos, las descripciones históricas de la Biblia han sido probadas una y otra vez para que sea exacta y verdadera. De hecho, toda la evidencia arqueológica y manuscrita que apoyan a la Biblia hacen que este sea el mejor libro documentado del mundo. El hecho de que la Biblia registra con exactitud y verdad eventos históricamente verificables es una gran indicación de su veracidad al tratar con temas religiosos y doctrinas, y ayuda a corroborar su demanda de que esta es la palabra de Dios misma. La historicidad de la Biblia. La Biblia, o por orden cronológico, te va diciendo toda la historia, todas las cosas. ¿De qué quieres hablar? De la sangre, ahí está escrito. ¿Quién creó el mundo? Génesis 1:1. En el principio Dios creó el mundo. Los cielos y la tierra, la luna, las estrellas, todo está ahí. No tenemos que ir buscando otras cosas. Ni creer tampoco que un Big Bang. ¿Sí? Big Bang es cuando dos carros chocan, y mira a ver cómo queda. Sin embargo, cuando Dios creó algo, lo hizo lindo. Mira qué hermoso tenemos este mundo, es un mundo hermoso. Nosotros lo hemos echado a perder. Otra evidencia externa de que la Biblia realmente es la palabra de Dios es la integridad de los autores humanos. ¡Wow! Sí, porque hay muchas veces que hay muchos que escriben libros, pero viven una vida diferente a lo que escribieron aquí. Pero la Biblia no. La Biblia es Dios, y Dios es santo, santo, santo. Y si los que escribieron la Biblia lo hubieran hecho a su manera como hombres, tampoco le podíamos
creído. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. ¿Sí? La integridad de los autores. Primera de Corintios 15:5. 1 Corinthians 15:6. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. ¿A quién? A Jesús, ¿no? Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Aquí está hablando Pablo en Corintios, ¿sí? Ahora, los hombres que escribieron el Nuevo Testamento y muchos otros cientos de creyentes conocían la verdad de su mensaje porque habían visto y pasado tiempo con Jesucristo. Y ese tiempo que pasaron con Jesucristo, una de las etapas ellos vieron cómo lo crucificaron, pero después vieron cómo resucitó. Integridad de los autores. Los autores no escribieron lo que ellos quisieron. Ellos escribieron lo que vieron. La transformación de ver al Cristo resucitado tuvo un impacto tremendo sobre estos hombres. Ellos pasaron de esconderse por el temor a estar dispuestos a morir por el mensaje que Dios les había revelado. No, ¿por qué ahora nos ponemos ay, las iglesias que están siendo perseguidas? Eso está escrito. Desde el principio, toda la iglesia, todos los hijos de Dios, todo el que ha pronunciado que es hijo de Dios y sigue al Señor Jesucristo, va a ser perseguido, va a ser maltratado, va a ser matado, va a ser encarcelado, va a ser de todo. ¿Cuántos están dispuestos a morir por el mensaje de Dios? Si no estás dispuesto a morir por el mensaje de Dios, ve preparándote porque ya vienen esos días. Aquí no ha llegado, pero ya por el mundo está. Como entran en las iglesias, las queman, matan a los cristianos. ¿Y solo por qué? Pues decir que son cristianos. La Biblia es realmente la palabra de Dios. Otra evidencia externa, la Biblia es indestructible. Número 3, es indestructible. A causa de su importancia y su demanda de ser la palabra misma de Dios, la Biblia ha sufrido más ataques agresivos e intentos de destruirla que cualquier otro libro en la historia. Desde los emperadores romanos de la antigüedad, como Diocleciano, ese es el nombre de un emperador, póngale eso a su hijo cuando crezca, a través de los dictadores comunistas, a través de los ateos, de los gnósticos, de los días modernos, porque ahora todo es... Es más, en las escuelas que quitaron, de las cortes que quitaron, ya la Biblia no aparece por ningún lado. Ya el mundo se ha dedicado a quitar la Biblia. Pero ¿pueden callar la boca de la Biblia? Al contrario, el libro más publicado actualmente es la Biblia. Y eso que han querido quitarla. No debería sorprendernos que por muy atacada que sea la Biblia, esta siempre aparezca igual e ilesa de todo. Después de todo, mira lo que dijo Jesús. Porque esto es lo bueno de la Biblia, que todo está por lo que dijo el Señor. El fundamento está aquí. ¿Sí? Marcos 13:31, ¿qué dice? El cielo y la tierra pasarán. ¿Y qué más? Pero mis palabras, ¿qué dicen? Evidencia de la indestructibilidad de la Biblia. No hay quien la destruya. Mira, te lo digo porque prediqué 3 años en las cárceles. ¿Sí? Y te cuento, uno de los lugares más que tú no quisieras estar nunca es en la cárcel. ¿Sí? Y muchos de los presos que les enseñábamos me decían, cuando aquello yo no era pastor, me decía, ministro o hermano, o lo que sea, pero es que no tengo Biblia, ¿cómo hago para ya entonces
aprendérmela y todo. Digo, es difícil, pero te voy a decir algo. En los tiempos antiguos, donde no existía la Biblia, tú sabes lo que hacían Bueno, cuando no existía la Biblia, Dios hablaba por medio de la revelación. Pero en los tiempos, por ejemplo, que ya la Biblia existía o que podían leerla, pero no tenían acceso a tenerlo, porque todo el mundo no tenía acceso a esos libros, ¿tú sabes lo que hacían? Se lo aprendían de memoria. Yo le decía a los presos, brother, no te queda de otra. En el momento que tengas para leer la palabra, ora al Señor y empieza a leer lo más que pueda y empieza a aprendértelo de memoria. Porque muchas veces cuando vas, y en estos tiempos más, en el tiempo que por ser seguidor de Cristo te metan preso, no te van a dejar la Biblia. Tienes que sabértela aquí. ¿Qué dice Dios en el momento que estás pasando? Por eso tenemos que leer la Biblia. Porque la Biblia, para aprendérsela, tienes que leerla. Si no, no hay de otra. ¿Sí? ¿Por qué? Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En el momento que estés solo en una celda, Señor, tú prometiste estar conmigo en todo momento. Señor, dice, tu palabra dice esto. Probablemente no lo tengas que decir como dice la Biblia, pero tú tienes que decir, la Biblia dice. Porque todo el mundo, ay, si no se sabe la Biblia es que no tiene unción. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Ay, pero pastor, ¿y porque usted dice está escrito y no dice el versículo? Bueno, porque uno no se lo sabe todo. Pero si está escrito, yo digo, está escrito en la Biblia, búscalo, haz tu tarea. ¿Sí? Es vital, escuchen esto para ir cerrando, para todo creyente conocer este libro de la Biblia, ya que es la única manera para poder enfrentar al mundo y las cosas que están en él. Escrito está, le decía Jesús a quién, al diablo cuando lo tentó, ¿sí? Te daré esto. ¿Por qué no te tiras del penáculo? ¿Por qué no conviertes las piedras Y él decía, escrito está, no solo de pan que vivirá el hombre. Escrito está, pero si escrito está quiere decir que tú sabes que está. Nos debería de dar pena que diciendo que somos seguidores, que no escudriñemos la palabra de Dios, que no leamos la palabra de Dios. Porque la única manera de que tu vida cambie es poniendo por obra lo que tú lees en la palabra de Dios. Por eso muchas veces escuchas falsos pastores diciéndote cosas y como no la lees, tú dices, ay, es verdad. Y en la televisión hay un programa muy lindo. ¡Wow! ¡Qué novela más linda! ¡Ah! ¡Qué novela! Mira cómo se aman. ¡Ay, pero es que la otra artista es más linda, por eso él se puso con la otra y dejó a su esposa! Ah, ¿eso dice la Biblia? ¿Viste qué bonito? Y todo el mundo, la novela. Y la novela, y la Biblia dice, novela. Novela. ¿Sí? Entonces, si no escudriñas la palabra, si no la lees, ¿cómo vas a poder rebatirle al mundo las cosas que ellos están haciendo? ¿Cómo le vas a poder decirle a tus hijos? Eso no es. Eso no es. ¿Cómo lo vas a hacer si no lo lees? ¿Cómo cuando escuches a alguien decir cosas que desagradan a Dios, tú le vas a decir, eso no es? Eso es blasfemia contra Dios. La palabra dice esto y esto. ¿Cómo tú vas a saber lo que es pecado y lo que no es pecado para Dios? Para muchos hay cosas que creen que no son pecados y son pecados para Dios. ¿Qué te parece? Y para ti tú crees que, ay, es que es normal, es que eso yo lo veo muy normal. No. Por ejemplo, los niños, las escuelas lo hacen, pues, imagínate, ¿qué quiere que haga? ¿Que los niños no vayan a la escuela? Ay, pero imagínate. Es que ya me enseñaron en la escuela que yo debo de ver pornografía por esto y por esto porque excitan no sé qué. O ya me están enseñando en la escuela cómo poder hacer el amor con mi... ¿Aló? ¿La Biblia dice eso?
Y para el mundo, ¡ay, qué bonito! Pero eso es antibíblico, eso es anticristiano. Pero si no lo leemos, lo que rebate eso, tampoco es suficiente saber que mami o papi o tu hermano es cristiano. Tu tío puede ser el pastor, pero si tú no recibes a Cristo y tú no te haces cristiano, no hay salvación. No es salvo porque tu tío es pastor, ni es salvo porque tu papá quiere a Cristo, ni es salvo porque tu mamá recibió al Señor, ni es salvo porque tu tío, tu pariente, tu abuela ama a Cristo. No, tú amas a Cristo, tú recibiste a Cristo. Háblame de ti. Esto es individual, esto no es colectivo. Y nosotros somos los responsables directos de buscar eso, ¿sí? Pero si no conocemos nada de Cristo, ¿qué vas a recibir? Si todo el mundo supiera este versículo que vamos a leer para cerrar ya, yo creo que muchas cosas serían diferentes para las personas. Juan 14:6. Mira, es un capítulo y un versículo que muchos se lo saben, pero esto no es sabérselo. Esto es que hay que estudiarlo, digerirlo, entenderlo. ¿Tú no eres cristiano? ¿Sí? Porque este versículo yo lo escucho que todo el mundo lo dice. Uy, se lo saben de memoria. Dice, Jesús respondió: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre, ¿qué? Pero nadie lo entiende. ¿Por qué las personas no hacen lo que dice el Señor? ¿Por qué las personas siguen buscando en el brujo? ¿Por qué las personas siguen buscando en el horóscopo? ¿Por qué las personas siguen buscando en lo falso? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sin mí, nadie puede ir al Padre. ¿Ya ven la importancia de conocer la Biblia? Porque no es leerla. Mira, cuando tú lees Juan 14:6, tú tienes que tener evidencia segura de que la Biblia es la palabra de Dios, porque Jesucristo mismo lo está diciendo. No hay un líder que te pueda decir a ti que Él es el camino, ni que Él es la verdad, ni que Él es la vida, y que nadie va al Padre por Él, si no es por Él, mucho menos. Obama no te puede decir eso. Ni el presidente de no sé dónde, ni el Papa te puede decir eso, ni ninguno te puede decir eso. El único que pudo haber dicho eso es Jesucristo. Y por eso lo mataron. ¿Me hago entender? ¿Sí? Cierren sus ojos. Para la próxima clase vamos a estar hablando de quiénes fueron los autores de la Biblia. ¿Sí? Padre, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda gloria y honra. Gracias por la oportunidad, Señor, de enseñar tu palabra, la Biblia, Señor, que tanta falta hace conocerla, estudiarla, practicarla, ponerla por obra, Señor. Padre, te pido que nos pongas un espíritu, Señor, de conciencia de leerla, de perseverar, Señor, de tener hambre por aprender tu palabra. Ayúdanos, porque separado de ti nada podemos hacer. Y tu palabra es la verdad. Ayúdanos, Señor. Queremos ser guiados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor. Padre, gracias por la oportunidad de estar reunidos en esta tarde. Si hay alguien que no te conoce, Padre, yo te pido que ese corazón de piedra se convierta en un corazón de carne, Señor, y te conozca. Y abra su corazón a ti. Que tú trabajes individualmente con él o con ella. Ayúdalo, Señor, o ayúdala a entender de lo que se está hablando y a entender quién eres tú. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa en este día. Nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.